Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos estudiando el principio de igualdad expresado en el sufragio, pero en este caso vamos a estudiar sobre los miembros que pertenecen a la fuerza pública de un Estado. La fuerza pública está integrada por los militares de tres ramas, que son de fuerza terrestre, naval y aérea. Además, también está incluida los que pertenecen a los miembros de la policía. La misión de los militares es garantizar la soberanía y la integridad territorial, mientras que los policías se encargan de la protección interna y del mantenimiento del orden público. Ambas fuerzas protegen los derechos, libertades, garantías de los ciudadanos, defendiendo la seguridad nacional. Desde el origen del Ecuador, en el año de 1946, los militares votaron libremente, eligiendo a las autoridades, incluido también senadores funcionales que les correspondían a las Fuerzas Armadas, que participaban en un Consejo Nacional. El gobierno de Velasco Ibarra en el año de 1970 los excluyó del voto cuando se declaró el dictador. En la Constitución del 2008 se vuelve a asignar la posibilidad de un voto para militares y policías que estén en servicio activo, esta vez con un carácter facultativo. Existen poblaciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías. Por ejemplo, lo que tienen prohibido son portar armas al momento de sufragar, participar en actividades politeístas, realizar campañas electorales dentro y fuera de los recintos electorales, ser candidatos, ser miembros de una junta receptora al voto, lo cual también podían votar en cuarteles o instalaciones de las Fuerzas Armadas y políticas. El Plan Nacional para el Buen Vivir establece también como objetivo que las Fuerzas Armadas el impulso a la inserción estratégica del mundo y de una integración Latinoamérica. En Ecuador sufragan de forma facultativa los militares y los policías que se encuentran en un servicio activo. Continuamos con otro grupo que es muy importante, que son los denominados adolescentes. El voto de los adolescentes ha sido el resultado de procesos de luchas por los derechos de los jóvenes que se consagran en tratados internacionales de los derechos humanos y la Carta de Derechos de la Juventud Iberoamericana. Eso fue en el año de 2005. Ecuador se sumó a estos avances y así reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho de participación y actores fundamentales. En adaptación de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 reconoció el derecho al sufragio de los adolescentes con un carácter facultativo, es decir, no es obligatorio. Como primera vez en la historia del país, los adolescentes entre 16 y 17 años fueron considerados para sufragar en un ejercicio de aplicación de la democracia hacia este grupo social, excluido sobre todo del sufragio. Se creó una campaña la cual fue denominada Caigamos a Votar. Fue el nombre de la campaña para tener un poco más de presencia del voto adolescente y fue organizada por el Colegio Nacional Niñez y Adolescencia.
Al ser una experiencia innovadora en el país, es fundamental abrir conciencia en los adolescentes sobre la responsabilidad que implica el decidir en las elecciones de las autoridades del país. Para esto se implementaron varias campañas significativas sobre el significado al voto, la importancia de su ejercicio, de la asignación de nuevas autoridades, así como las directrices de cómo hacerlo. Alrededor de 560,000 adolescentes en la población que podían exigir el voto facultativo en las últimas elecciones. Hemos estudiado dos grupos. Los primeros que fueron los denominados fuerza pública, los cuales estaban integrados por policías, fuerza terrestre, fuerza naval y militares, fuerza terrestre, fuerza naval y fuerza aérea, y también el grupo de policías. Ellos también tienen derecho, pero su voto no es obligatorio. Y los adolescentes menores de 18 años que cumplan 16 años para arriba también tienen esta capacidad de ser capaces de ingresar en este proceso. Sin embargo, se conoce que en la actualidad los adolescentes no prestan mucha atención a todo este proceso político. Netamente lo hacen como un proceso obligado en el cual no tienen en cuenta la postura del candidato o cuál es la ideología que va a tener el candidato para poder gobernar un país. Simplemente lo hacen por el hecho de tener o de experimentar la experiencia del sufragio. Es por eso que dentro del establecimiento educativo existe una capacitación para que los estudiantes puedan entender y sean capaces de entender que no es un proceso que se debe tomar a la ligera, debido a que el representante que nosotros pongamos en los curules va a ser la persona que decida cómo va a ir encaminado el futuro al país. Si nosotros lo tomamos a modo de burla o a modo de no nos afecta, es cuando nosotros damos importancia, y en muchas ocasiones se puede observar que quien llega al poder es una persona que no está apta, es decir, que no tiene una capacidad de mando, y por ello toma malas decisiones que nos afectan tanto en lo nivel económico, social, a nivel de salud, etc. Es por eso que al momento que nosotros vamos a sufragar, es importante que nosotros sepamos conocer a los individuos que están ahí y nosotros tengamos la capacidad de poder decir, sí, yo pienso que esta persona es capacitada para cumplir el rol y le puedo dar mi voto, porque hemos visto también que en la asamblea la gente que se lanza como candidato para asambleísta no tiene ni siquiera la capacidad para entender un proceso legislativo, para entender un proceso de leyes, no sabe cómo se maneja eso, simplemente llegan al poder por gente que le apoya, incluso por sus fans, por gente que es conocida o porque les promete que cuando llegue a ocupar el puesto que ellos tantos anhelan, les van a llenar de recompensas. Y hemos visto que en muchos casos la historia cambia. Cuando una persona llega al poder político, simplemente se olvida de aquellas personas que lo llegaron a ese lugar. Eso ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en avisarme. Hasta luego.